Hola a todos, bienvenidos a la clase de hoy. Hoy preparé unas diapositivas, unas pocas diapositivas sobre el laboratorio virtual que vamos a desarrollar en la clase de motores y generadores y de máquinas eléctricas. Entonces, pues empecemos. Eh, para este laboratorio yo quería mirar qué podríamos implementar que tuviera pues unas ventajas para que todos pudiéramos aprender y para que sobre todo con estas herramientas virtuales pudiéramos colaborarnos mucho entre todos, profesores, estudiantes. Entonces, según la complejidad y según el nivel de interacción, hay cuatro tipos de laboratorios. Entonces, como ustedes lo ven ahí, son programas de simulación de escritorio, demostraciones en línea, laboratorios interactivos y laboratorios remotos. Entonces, en las siguientes diapositivas yo les voy a mostrar de qué se trata cada uno de estos y nosotros qué podríamos hacer en cada uno de estos tipos de laboratorio, qué podríamos implementar para sacarle provecho a la situación. Entonces, en primer lugar están los programas de simulación de escritorio. Pues ustedes ya los conocen, ustedes ya manejan MATLAB, ya manejan... Ah, bueno, en general MATLAB porque nosotros tenemos licencia de MATLAB ahí en la distrital, ¿cierto? También hay otros programas de laboratorio como ANSYS o National Instruments también tiene su LabVIEW, ¿cierto? Entonces, estos programas de simulación nos sirven para que ustedes allá desde su casita cada uno pues pueda programar los modelos matemáticos de los motores y pues como vamos a usar la plataforma de Moodle, entonces podemos compartir los modelos y podemos verificar qué funciona, qué no y pues en función de eso vamos aprendiendo de la materia, ¿cierto? La ventaja que nosotros tenemos es que pues definitivamente tenemos la licencia MATLAB o en caso de que ustedes quieran desarrollar en otro lenguaje también podríamos usar Scilab o Octave, el que ustedes prefieran, pues si nos casamos todos con MATLAB yo creo que nos podemos ayudar definitivamente entre todos. Hay otros programas como ANSYS o no estoy seguro de LabVIEW, la licencia de LabVIEW, pero entonces realmente no tenemos cómo adquirirlos. Entonces le podemos sacar el juego a MATLAB y ahí podemos hacer muchas simulaciones. Eh, Hay otro tipo de laboratorios virtuales que son las demostraciones en línea. La desventaja de esta demostración es que el estudiante no interactúa, el estudiante no puede sino observar el conocimiento que otra persona en un laboratorio le está transmitiendo. Entonces, así como ustedes ven en el pantallazo que les tengo compartido, están las máquinas, unas máquinas tal cual como las que tenemos en el laboratorio. Y en ese caso, pues el profesor o un estudiante experto pues conecta los motores y hace una práctica explicando delante de un video qué es lo que está haciendo y pues ustedes lo que ven es el video o la teleconferencia, pues si es en vivo de qué es lo que sucede con las máquinas eléctricas. Entonces, en este caso, pues usted puede ver el funcionamiento de una máquina real, puede ver qué está pasando, pero no puede interactuar de manera directa con la máquina. A menos que sea en vivo y usted pueda tener comunicación con la persona que está experimentando, de resto no podría hacerlo. Entonces, para el caso de nosotros, pues ninguno de nosotros, ni ustedes ni yo, podemos ir todavía al laboratorio, entonces pues no podríamos hacer demostraciones en línea. Sin embargo, yo he encontrado varias en YouTube. Entonces, de pronto, para las prácticas que nosotros desarrollemos, pongamos algunos videos de YouTube viendo em, algunos efectos, algunas situaciones que pasan en motores que resultan muy interesantes para que ustedes las vean, ¿cierto? También en esto, pues yo les voy a pedir su ayuda para que consigamos esos videos y pues podamos compartirlos. Me refiero a que consigamos los links. Bien. Como un tercer nivel de laboratorios interactivos de laboratorios virtuales es laboratorios interactivos. En este laboratorio, pues ya la planta no es un motor físico como tal, ¿cierto? No tenemos un motor ahí puesto para que nosotros lo trabajemos, sino que esa planta se reemplaza por un software, un modelo matemático, y ese modelo matemático se implementa dentro de una página web, ¿cierto? Entonces, así como ustedes ven en el pantallazo, tenemos aquí un motor eléctrico de sede imanes permanentes
por dentro de esta pantalla o por detrás, background, estarán los modelos de ese motor eléctrico. Y la diferencia de este con el anterior es que la persona que quiera hacer el laboratorio sí puede interactuar con el modelo, con la planta, con esa planta de software. Entonces, ¿cómo interactúa con este panel azul? Usted puede cambiar los parámetros. En este caso, ustedes ven, por ejemplo, tiempo de parada, alimentación, constante de conversión, etcétera. Y uno podría cambiar cada uno de estos parámetros y ver qué es lo que sucede con el motor. Aquí la forma de ver lo que sucede con el motor, pues tiene unos sensores de velocidad y tiene unas gráficas mostrando algunas variables versus el tiempo, o unas variables versus otras variables. Entonces, este es otro tipo de laboratorios interactivos. Yo creería que dependiendo de las habilidades de programación que tengamos en el curso, podríamos llegar a un nivel básico de estos laboratorios interactivos y pues vamos a ver cómo nos va. Entonces, la ventaja de este es que el estudiante o el usuario del laboratorio puede interactuar con la planta, ¿cierto? Y la planta es un software, son modelos matemáticos que representan un elemento físico. Bien, miremos la siguiente diapositiva. Es el último nivel, es el más complejo y el más costoso también son los laboratorios remotos. Entonces, en los laboratorios remotos nosotros tenemos un laboratorio real, o sea, sí existe ese laboratorio, esos elementos sí existen, ¿cierto? Se encuentran en un lugar en alguna universidad o en algún laboratorio privado y esos elementos ya están conectados entre sí. Están conectados también con los equipos de medición y bueno, en esta gráfica que ustedes ven hay contactores y hay una serie de elementos electrónicos que sirven para el control de esos motores que están aquí. Ahí hay un grupo motor generador, ¿cierto? Esta electrónica que está ahí, ¿sí? Se puede comunicar, tiene un software de tal manera que yo, como estudiante o como profesor desde un lugar remoto, puedo cambiar las variables de funcionamiento de este elemento, de estos elementos motor generador. O sea que yo desde otra parte, yo puedo cambiar las variables, puedo cambiar velocidad, torque, puedo cambiar tensiones de esta práctica que en la realidad está montada y en la realidad está ocurriendo todo lo que yo mande por aquí desde mi computador va a ocurrir allá en el laboratorio. Entonces, la ventaja de eso, pues bueno, usted va viendo los resultados a través de una cámara, que es lo que va pasando, ¿cierto? La ventaja de esto es pues que usted interactúa con una planta real, ¿cierto? La ventaja también es que usted puede estar en cualquier parte para interactuar en la planta real. Obviamente, digamos, las universidades que tienen estas plantas, pues igual que en el laboratorio, pues toca asignar un horario para poder manipularlas, ¿cierto? Para tener un horario de clases. Y pues bueno, el problema es que el costo de estos laboratorios remotos pues es bastante alto, ¿cierto? Entonces, seguramente no vamos a llegar hasta este nivel, ¿cierto? Pero yo creo que con los niveles anteriores vamos a poder hacer cosas bastante interesantes. Bien, entonces después de que vimos estos tipos de laboratorios virtuales, vamos a ver los objetivos del laboratorio que nosotros vamos a plantear acá. Entonces, en primer lugar, tenemos es familiarizarse con los conceptos teóricos del curso. Entonces, todo lo que nosotros veamos en el curso lo vamos a montar, o bueno, la mayoría de lo que veamos en el curso lo vamos a tratar de montar en las simulaciones de MATLAB, ¿cierto? ¿Con qué? Con el ánimo pues de ver qué es lo que pasa con cada uno de esos conceptos y cuando uno los empieza a maciar y empieza a simular es cuando empieza ya a entender bien de qué se tratan. Bien, desarrollo de habilidades de simulación y modelamiento. Entonces, desarrollo o de pronto mejoramiento de las habilidades. Yo supongo que ustedes ya, digamos que a estas alturas ya han hecho algunas simulaciones en MATLAB, entonces creo que ya podríamos mejorar algunas habilidades y aprender algunas nuevas cosas. Uso de MATLAB para el análisis de motores y generadores. Entonces nosotros siempre en la clase teórica lo que usamos es las ecuaciones y resolvemos ahí numéricamente eh, los problemas de motores y generadores. Entonces la idea es que si nosotros ya tenemos unas herramientas como MATLAB podamos hacer análisis mucho más sistemáticos y podamos sacar de pronto unos mejores resultados, mucho más elaborados. Y por último, desarrollar o mejorar las habilidades de trabajo virtual en grupo. Entonces, esta es la gran oportunidad
para que ustedes como los grupos que formaron, ¿cierto? Puedan charlarse entre sí. Yo también puse unas nuevas herramientas por ahí como el chat y pues bueno, ustedes también tienen su WhatsApp para comunicarse, ¿cierto? La idea es que ustedes puedan comunicarse y puedan montar las prácticas que tenemos ahí o que voy a plantear en este semestre. También creo que es importante la colaboración entre grupos, entonces en vez de generar competencias o alguna cosa similar, pues vamos a ver cómo nos va en trabajo colaborativo. Entonces, qué desarrolla cada grupo y ver cómo entre ustedes mismos se colaboran. Es una prueba que vamos a hacer. Vamos a ver cómo nos va. Bien, la metodología de trabajo es la siguiente. Como ya saben, el trabajo es en grupos. Los mismos grupos de laboratorio son los mismos grupos de los talleres. Entonces yo voy a compartirles la práctica del laboratorio, se las comparto ahí en la plataforma de Moodle. Y ustedes van a empezar a hacer las simulaciones que ustedes crean que toca hacer. Yo les voy a estar mirando semanalmente. Vamos a encontrarnos y vamos a ver qué es lo que han desarrollado y qué falta y qué nivel tienen ustedes ahí de trabajo, ¿cierto? Obviamente hay un plazo final para cada práctica. En el plazo final pues cerramos y ponemos nota de qué es lo que llevamos. Bien, en total vamos a hacer 4 prácticas durante todo el semestre. La primera práctica que les voy a poner hoy es una práctica bastante sencilla de lo que ya vimos de teoría. Eh, y lo principal de esa primera práctica es ver bien cuál es el nivel de programación que ustedes tienen para ver cómo cuánto nos vamos a demorar o en qué cosas tenemos que hacer énfasis o de pronto desarrollar algunas clases extra para compartir, ¿cierto? 4 prácticas son una de lo que le comentaba de conceptos, los conceptos iniciales, una práctica muy, muy simple. Y después va a haber otra de máquina sincrónica, máquina DC y máquina asincrónica. Listo, entonces esas serían 4 prácticas, entonces tendríamos 4 informes. Esos informes se presentan en formato wiki, entonces ahí en la plataforma yo les compartí un wiki que es para el wiki es por cada grupo tiene un wiki, entonces ustedes van ahí, cada uno va escribiendo, va aportando al informe en términos de wiki. Este wiki es muy ventajoso, ofrece muchas ventajas porque, pues primero que todo, cada uno de ustedes puede colaborar de manera sincrónica. Cada vez que alguno tenga tiempo puede agregarle algo al wiki, ¿cierto? O también pueden encontrarse y agregarle todos al tiempo. Yo también puedo entrar y ver qué es lo que ha trabajado cada quien y cómo es que ha funcionado el trabajo colaborativo entre ustedes. En la primera práctica, los wikis, a pesar de que cada grupo tiene su wiki y puede eh, manejarlo, ¿cierto? Puede agregarle cosas, también cada grupo puede ver los wikis de los demás grupos, por lo menos para la primera práctica y vamos a ver cómo nos va durante el semestre. ¿Eso para qué? Para que usted si le falte algo o no sabe algo, pues mire qué están haciendo sus compañeros y se guíe. Entonces esto nos va a servir mucho ya que pues el cambio de paradigma en las clases virtuales de pronto pues nos afecta y la idea es pues no es perder tiempo sino más bien optimizar todo. Feedback semanal con el profesor. Entonces las clases de laboratorio, ¿qué van a ser? Las 2 horas que tenemos de laboratorio las voy a dividir y voy a entrevistarme con cada grupo por teleconferencia. Entonces cada grupo tendrá una cantidad de tiempo que yo les mencionaré, ¿cierto? Nos reunimos y revisamos qué es lo que llevan ustedes de simulaciones, qué es lo que llevan ustedes de wiki. Vemos qué es lo que toca hacer y pues yo les voy dando la realimentación para que sigan haciendo su trabajo. Finalmente, cuando acabemos, cuando se termine la práctica, vamos a escoger un día de laboratorio y vamos a exponer, cada grupo tiene que exponer los hallazgos que encontró con sus simulaciones. Bien, el wiki, como les comentaba, es una herramienta de participación colaborativa que le permite a cada uno de ustedes colaborar de manera sincrónica o asincrónica. Entonces, como ya no nos vemos, como ya no nos encontramos, no nos podemos encontrar presencialmente, pues esta herramienta nos permite poder aportar de distintas maneras al trabajo en grupo. Entonces les comentaba que la práctica 1 es un wiki colaborativo y vamos a compartir cosas.
Y en las otras prácticas depende de cómo nos fue en la práctica uno, vamos a ver si lo hacemos colaborativo o si cada uno hace su wiki por aparte y miramos cada uno los resultados. Bien, esta es la práctica uno que nosotros tenemos que hacer para esta semana y la siguiente. Entonces, generalmente las prácticas son muy puntuales. Lo que yo hago es, será una diapositiva que dice lo siguiente. Bueno, en este caso, para esa práctica inicial, tienen una tarea de más, que es la siguiente. Haga una lista de los laboratorios virtuales y clasifíquelos en categorías presentadas. Entonces, la idea en esta actividad es que ustedes aprovechen que tienen internet, sáquenle jugo, busquen laboratorios virtuales, ¿cierto? Busquen muchos lugares de laboratorios virtuales y una vez tengan el link, clasifíquelos. Entonces, es un laboratorio virtual, es un laboratorio interactivo, es un laboratorio remoto, ¿cierto? O es una demostración. Entonces, van a buscar cada grupo. Eso lo hacen por grupos. Cada grupo me tiene que mostrar una lista de lo que encontró. ¿Bien? Ahora sí, que es normalmente una práctica, es como este parrafito que yo tengo aquí en la diapositiva, el que hice dos. Realice un montaje que le permita comprobar la relación entre tensión inducida y la velocidad de una barra inmersa en un campo. Y la relación entre la fuerza inducida y la corriente de una barra inmersa en un campo magnético, claro está. Entonces ya, eso es lo que yo les entregaría a ustedes como práctica, lo que les toca hacer. Y a ustedes les toca determinar básicamente qué van a hacer, si van a hacer simulaciones, cómo las van a hacer, qué tienen que hacer. Bueno, entonces yo les doy aquí un ejemplo. Entonces, ¿qué se debe hacer cuando uno le ponen ese tipo de prácticas? Entonces, como yo les doy solo un párrafo, usted tiene que desarrollar en MATLAB, Simulink, las funciones que los scripts, los módulos de simulación, tiene que hacer lo necesario que le permita determinar la relación entre la tensión inducida y la velocidad en el caso que estaba, si mal no estoy acá, la velocidad de la barra y la tensión inducida y la corriente y la fuerza inducida. Bien, entonces lo primero es plantear el problema. Entonces vamos a hacer un esquema, qué es lo que vamos a modelar, ¿cierto? Vamos a definir como segundo punto los parámetros de entrada, los parámetros de salida o las variables de entrada y salida, ¿cierto? Y las ecuaciones que tenemos que modelar. Las ecuaciones son básicamente los modelos. Y finalmente, ya después de que usted los definió, tiene que desarrollar esas funciones y modelos en MATLAB. Entonces, yo les tengo aquí un muñeco, un ejemplo. Esto fue lo que yo les mostré en la teoría de la clase pasada. Entonces tenemos aquí un campo magnético que está atravesando una barra y esa barra circula una corriente, va a sentir una fuerza inducida, ¿cierto? Entonces, para este caso, yo tengo estos dos elementos que parecen ladrillos que básicamente es un electroimán, ¿cierto? Porque hay un campo magnético de un lado hacia otro. Ese electroimán lo puedo modelar como aquí, como una caja, ¿cierto? Tengo que definir cuáles son las entradas. Si es un electroimán, pues tiene que haber una corriente, ¿cierto? Que alimente ese electroimán. Y tienen que haber unos parámetros, el número de vueltas, no sé si necesiten el calibre del alambre, eh, de pronto el material magnético que está dentro del electroimán, en este caso es aire, ¿cierto? Entonces ustedes definen cuáles son los parámetros que están ahí y cuáles son las ecuaciones. Para un electroimán, entonces, sabiendo que necesito campo magnético, pues, ¿cuál es la ecuación que le relaciona campo magnético, número de vueltas y corriente, ¿cierto? Si yo entro aquí la corriente, si yo tengo estos parámetros, me sale un campo magnético y entra a un bloque que yo le llamé sistema. En este bloque sistema estarán ¿qué? Unos parámetros de la longitud de la barra, ¿cierto? Y las ecuaciones que nosotros vimos de fuerza inducida. Entonces, y de entradas que tenemos, la corriente, en este caso la corriente que circula, esta corriente I que circula por la barra, esta corriente que está acá en color azul, ¿cierto? Una vez yo tengo estas entradas, ¿cierto? Corriente y las otras que quieran ponerle, que ustedes consideren, pues del sistema me tiene que calcular y entregar la fuerza inducida. Entonces, ¿qué me permite este montaje que tengo acá, esa simulación?
que yo cambie los valores de corriente o cambie los valores de la corriente de campo o la corriente aquí de la barra y yo pueda ver cuál es el efecto en la tensión inducida, ¿cierto? La pregunta puntual que me hicieron fue, em, compruebe la relación entre, por ejemplo, para ese gráfico, la fuerza inducida y la corriente de una barra inmersa en un campo. Entonces, aquí yo tengo que comprobar la relación entre esta fuerza y esta corriente. Yo podría tener un módulo, ¿cierto? Ahí en MATLAB que me dibuje esta fuerza versus esta corriente. Por ejemplo, es un ejemplo que yo les estoy dando de qué podrían hacer en una práctica. Entonces, muchachos, creo que esta es la última diapositiva, efectivamente. Eh, Les dejo, esta sería la práctica para hacer. Ya les comentaré más detalles al respecto en la clase, ya en la teleconferencia. Bien, Eh, estas son las referencias de donde saqué algunos de los laboratorios virtuales. ANSYS, que tiene un software ya para analizar motores puntualmente. La Universidad Nacional, que tiene unos laboratorios virtuales, unos laboratorios interactivos. Y ResearchGate, donde encontré también un tipo de laboratorio que es remoto. Bien, entonces, muchas gracias.